Así es de que el día de hoy compartiremos esta palabra que le hemos colocado: la mesa de la memoria, de la comunión y de la esperanza. Esto en relación a qué es o qué representa participar en la cena del Señor. Amén. En el mundo antiguo, compartir una mesa no era solo alimentarse, era un acto de paz, alianza y familia. En el tiempo de Jesús, en la noche antes de que Jesús iba a morir, Jesús instituyó la cena del Señor. No fue un discurso teológico, sino una comida en el cual Él tomó dos elementos cotidianos, como es el pan y el vino, y les infundió un significado eterno. Repito, Jesús en la noche antes de morir instituyó la cena del Señor y tomó dos elementos cotidianos, como el pan y el vino, para darles un significado eterno. Nosotros como seres humanos a ciertas cosas les damos un significado y un valor. Por ejemplo, ¿qué significa para usted una casa? Es el lugar donde habitamos, donde está una familia, y en la casa usted tiene un comedor, tiene una sala, y a cada espacio de su casa tiene un valor y un significado que usted como ser humano, como persona, le da el valor y procura que eso se respete como tal, ¿cierto? ¿Para qué es el comedor? Para dormir. ¿Para qué es la sala? Perdón, el comedor es para comer. El dormitorio es para dormir. El baño es para bañarse o para asearse. Entonces cada lugar tiene un valor y un significado. Jesús tomó dos elementos cotidianos de su tiempo para darle un concepto eterno a eso que ellos iban a participar, porque el pan es el pan y el vino es el vino, y siempre serán cosas para alimentarse en la vida del ser humano. Entonces Jesús le dio un significado muy importante a lo que es la cena del Señor. Vamos a ver tres puntos bien importantes en lo que es la cena del Señor. Número uno, Jesús le dio un propósito de memoria, es decir, hacer una revisión mirando hacia atrás. Número dos, Jesús también instituyó un propósito de comunión, es decir, cuando se participa de la cena del Señor, hacemos una reflexión interna de nosotros, de cómo estamos delante de Dios. Y número tres, hace una revisión, un propósito mirando hacia adelante. Por eso, en primera a los Corintios 11:24, vamos a leerlo, ponga su vista ahí. Jesús dice lo siguiente: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Me ayuda a leer esa parte? Jesús, cuando instituye la cena, le habla a sus discípulos y hoy Dios a la iglesia en este lugar, que debemos de hacer memoria. Cuando participamos de la cena del Señor, tenemos que hacer una reflexión y hacer memoria de lo que Dios hizo con nosotros. Cuando estamos frente a los elementos de la cena del Señor, Jesús quiere que tengamos presente y que traigamos a nuestra mente, a nuestro pensamiento, lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros, los seres humanos, tendemos a olvidar las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Dejo un apartado ahí en Corintios y vamos a ir al libro de Números, capítulo 9, versículo 1 en adelante. El ser humano tiende a olvidar, y entonces Jesús habla acerca de hacer memoria. Y la mesa del Señor representa en primer lugar a recordar lo que representa el momento en el cual vamos a participar. En el libro de Números, capítulo 9, versículos del 1 al 4, Dios le dice a Israel, a su pueblo, y establece la Pascua. Recordemos que la Pascua es la ceremonia la cual Dios le pidió a Israel que celebraran todos los años, recordando cómo Dios los libertó de la esclavitud que tenían en Egipto, ¿cierto? Amén. Israel vivió 450 años esclavo como pueblo en Egipto.
Cuando Dios levanta al libertador Moisés y saca al pueblo de la esclavitud, en ese momento frente a Faraón se establece lo que es la Pascua, que corresponde a la cena del Señor. Y dice en Números 9, del 1 en adelante: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿Quién le habló a quién? Dios a Moisés. En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel, ¿me ayuda a leer? Es decir, Dios a través de este acto establece en Israel que de manera anual celebrarían esta fiesta para recordar cómo Dios los libertó de la esclavitud en Egipto. Y tenía que pasarse de generación a generación. Los padres tendrían que trabajar con sus hijos y hablarles y decirles: hijos, el día de hoy, en abril, en el mes de Nisan para los judíos, recordamos cómo Dios nos libertó de la esclavitud. Y tendrían que pasarlo de generación a generación. Y dice el versículo 2: celebrarán la Pascua a su tiempo. En el 14º día del mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis y hablaréis a los hijos de Israel. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen ¿qué? Y esto se hizo y seguirá siendo, hermanos, para que Israel haga memoria de cómo Dios los libertó de la esclavitud. A usted y a mí, Cristo nos libertó del pecado. Y celebramos la cena del Señor para recordar cómo Dios limpió nuestras vidas, nos trajo a la luz de Dios eterno y cómo ahora somos hechos hijos de Dios. Pero Dios siempre quiere que recordemos de dónde veníamos, quiénes éramos antes de estar con Dios. Por eso la cena del Señor representa hacer memoria. No estamos aquí porque somos dignos, estamos aquí por su gracia y por su amor. Éxodo 12:4. Establece entonces Dios esta Pascua para que se celebre anualmente con el propósito de hacer una reflexión de memoria de lo que Dios hizo. Y dice Éxodo 12:14, ¿lo tiene? Ponga su vista ahí, voy a leer. Y este día os será, ¿qué dice? En memoria. ¿Qué día? El día que celebramos o que celebra la Pascua, o el día que celebremos nosotros como iglesia la cena del Señor. Y este día os será en memoria. Es decir, tomémosla con toda la conciencia de lo que Dios hizo con nosotros. Y la celebraréis como fiesta, ¿qué? Entonces la cena del Señor es una ceremonia, ¿qué? De mucho respeto, de mucha solemnidad, donde todos estamos, los que participamos, estamos en comunión con Dios. Los que no participan están en su silla, pero también guardando el respeto y la solemnidad, porque estamos delante de Dios. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. ¿Me ayuda a leer? Es decir, todo el tiempo hasta que venga Cristo por nosotros, mientras tengamos vida, el deber de la iglesia es celebrar. En el caso particular de Shaddai, lo hacemos o lo vamos a hacer una vez al año. Y va a ser siempre, si Dios quiere, en el domingo de resurrección. Esto es bien importante. Para Jehová durante vuestras generaciones. ¿Me ayuda a leer esta última parte? ¿Qué es un estatuto? Es una norma, es una regla perpetuo, es una ordenanza. Ahora Jesús nos da a nosotros una nueva Pascua. Nos ha liberado no de un imperio terrenal, sino de una liberación del pecado y de la muerte. Por lo tanto, cuando participamos de la cena, celebramos que Cristo venció la muerte, que aunque muramos y partamos de esta tierra, tenemos la certeza de estar en la eternidad con el Señor. Celebramos que después de esta vida hay una vida eterna. Celebramos que no estamos solos y que aunque vamos envejeciendo, al final de nuestra vida estará Dios con nosotros. Amén. Y eso es lo que representa la cena del Señor cuando participamos de ella. ¿Qué recordamos?
Cuando dice la Biblia que tenemos que hacer memoria en el momento de participar de la cena del Señor, la pregunta es: ¿qué recordamos? Y vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 53, versículo 5. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, 53, perdón, 5. Dice la palabra de Dios: mas él, Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, ¿qué dice? Hermanos, lo que nos tocaba a nosotros como consecuencia, resultado de nuestro pecado, lo llevó Cristo. Y dice que él fue herido por vuestras rebeliones. Nadie está aquí por ser santo, nadie. Aquí llegamos quizás con una vida rota. Llegamos esta mañana quizás con muchas necesidades, con frustraciones. Nadie está aquí porque es bueno. Estamos aquí porque reconocemos que necesitamos de Dios. Pero Isaías dice que Jesús llevó nuestras rebeliones. Lo que nos tocaba a nosotros, Él lo llevó por ti. Y aquí es muy importante. Ahora yo le hago una pregunta a usted. No sé si se ha hecho esta pregunta. ¿Usted sabe cuánto costó su salvación? ¿Usted sabe cuánto cuesta la salvación del ser humano? Y sabe que humanamente o terrenalmente la salvación del hombre quizás no tiene mucha relevancia, porque la gente lo ve como insignificante. Ay, solamente levanto la mano y digo que soy cristiano. Si yo le digo a usted que su casa vale $1,000,000, ¿cuánto vale su casa? $1,000,000, porque eso es lo que dice el mercado. Si usted tiene un carro y ese carro se le pone un precio, vale $50,000, ¿cuánto vale ese carro? $50,000, porque es el valor terrenal que se le da a un artículo terrenalmente hablando. Sin embargo, el alma es eterna. Y no existe en este mundo ni dinero, ni plata, ni cosa material que pueda pagar el valor de su alma. ¿Quién le da valor a nuestra alma? Dios. El único que le da valor y le da precio al alma del ser humano es el Creador. Y el precio que vale su alma es la vida de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. El costo de mi salvación. Por eso cuando hacemos memoria, cuando estamos frente a ese momento solemne, Dios quiere que tengamos presente cuánto vale nuestra alma. ¿Por qué estoy aquí? El alma no tiene precio en esta tierra. Por eso es que el hombre lo ve tan insignificante, porque no existe recurso humano, materialmente hablando, que pueda pagar el valor del alma del ser humano. Y el apóstol Pedro dice de la siguiente manera en este sentido: sabiendo, cristianos, que fuisteis, ustedes todos, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, tu alma, como oro o plata. Es decir, el alma del ser humano no vale ni tiene valor terrenalmente. Por eso es que cuando alguien viene a la iglesia y entra a este lugar y lo ve como cualquier otro, piensa que es un santuario normal, y no es así. El apóstol Pedro dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de ¿quién? ¿De quién, perdón? ¿Cuánto vale nuestra salvación? ¿Cuánto vale nuestra alma? La sangre de Cristo, la vida de Cristo, el Mesías. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Imagínese esto: alguien pagó su precio de usted y mío sin cometer ningún pecado. ¿Era justo eso? No era justo. Sin embargo, Dios en su misericordia pagó el precio de tu alma y de mi alma. Por eso cuando te levantes en la mañana y abras los ojos, dale a Dios gracias que tu alma tiene un valor eterno y que Cristo pagó el precio por ella.
Isaías 53, una vez más, vamos a leer el versículo 4. Vivimos en un mundo que ha perdido la noción del valor de las cosas. Todo parece desechable. Compramos algo, lo usamos por un tiempo, se rompe, pasa de moda, lo tiramos y buscamos otras cosas. Incluso las relaciones de pareja, de amistades, están por un tiempo y luego se rompen con una ligereza muy grande. Sin embargo, Dios quiere que tengamos en esta hora nosotros presente que nuestra alma tiene un valor muy importante. Y Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Qué dice? En la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba crucificado, también sufrió el abandono de Dios. No sé si usted ha leído o ha escuchado la experiencia de alguien que dice: Dios me ha abandonado. No hay cosa más terrible para el ser humano que Dios lo deje a su suerte. Sentirse solo en esta tierra es el estado más difícil que puede tener. Usted y yo, gracias a Dios, a pesar de cómo somos, Dios nunca nos ha dejado. Siempre está con nosotros. Pero Cristo en la cruz del Calvario sufrió, además de ser entregado, también fue olvidado por sus discípulos. Lo abandonaron. Los que estaban con él por 3 años y medio, Pedro lo negó 3 veces. Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Y la gente que decía estar con él lo abandonó. Isaías nos dice: por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? ¿Qué significa? Que tenemos vida y salud gracias a Cristo, hermanos. Qué importante es eso. Qué importante que tengamos esta mañana delante de nosotros. El alma de usted y mía tiene un valor eterno. Ya dijimos que Dios el Creador se lo dio, y vale el precio o la sangre de Cristo. Cuando le preguntan a usted cuánto vale tu alma, el valor se la dio mi Creador a través de Cristo Jesús. Ahora, el alma es eterna según la Biblia y puede estar cerca de Dios por la eternidad o separado de Dios por la eternidad. Mateo 16, 25. Jesús dijo al respecto en cuanto al tema del alma: el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Es decir, aquí Jesús nos habla que el valor del alma, cuando estamos delante de Él, de Dios, el destino de nuestra alma tendrá que estar en las manos de Dios. Jesús dice: el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque para poder salvar nuestra alma tenemos que entregársela a Cristo para que Él nos guíe. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, el que viva en esta tierra entendiendo esta verdad, que tu vida tiene el valor eterno y que para poderla salvar es rendirla a Cristo, entonces le encontrarás el verdadero sentido de tu vida en esta tierra. Vamos a ver el segundo aspecto de lo que representa participar de la cena del Señor. Y vamos a ir a 1 Corintios 10, 17. Ya dijimos que tiene un propósito de hacer memoria de dónde Dios nos sacó. Cuando estemos frente a este momento, o cuando usted participe, tiene que traer a su mente lo que Dios hizo con usted, qué ha hecho en su vida, cuánto lo cambió. Número 2, tiene un propósito de comunión, mirando hacia adentro de nosotros. Dice 1 Corintios 10, 17, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo, que dice, la cena, aunque es una ceremonia personal, también tenemos comunión con Dios. Nos habla que tenemos que nosotros que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Si alguien está viviendo una vida donde hay rencores,
Donde hay soberbia, es un momento para ponerse a cuentas con Dios. Porque no existe iglesia perfecta, hermanos. Todos tenemos defectos y estamos aquí para que Cristo nos cambie. Pero cuando estamos en la cena del Señor, tenemos que recordar que hay una vida de comunión con nuestro Creador y con nuestro prójimo, y que debemos de vivir en paz los unos con los otros. Versículo 18. Pues en primer lugar, vamos a primero a los Corintios, allá adelante, capítulo 11, versículo 17. Primero a los Corintios 11, 17, ¿lo tiene? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Y en parte, ¿qué dice? Y esto es lo que Pablo veía, hermanos. ¿Sabe que Dios anhela que aquí en Shaddai, la iglesia donde usted está y es parte, haya unidad? Y la única unidad va a ser a través de la obra de Cristo. No vamos a estar en unidad porque pensemos igual, sino porque todos amemos a Dios con el mismo amor y respeto. Repito, no vamos a tener unidad porque creamos lo mismo o sintamos lo mismo, no, sino porque amamos a Dios con el mismo amor, con el temor y el respeto que Dios merece. Y por amor a Dios estoy aquí. Amén. Y soy de bendición para otros. Entonces Pablo veía esto en la iglesia en Corinto. Sí, están ahí, pero están siempre peleándose. ¿Sabe que ahora que en la semana estuvimos aquí con los trabajos en la iglesia, donde vimos a los hermanos conviviendo? Es una forma para convivir como cuerpo en Cristo. Y ahí veo a los hermanos con sus diferentes maneras de pensar, trabajando con un fin único, para la gloria de Dios. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, llegaron a un punto en el cual tomaron muy a la ligera la cena del Señor. Y mi anhelo como pastor es que en este lugar, cuando participemos de la cena del Señor, lo hagamos con mucho respeto y solemnidad. Amén. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Por eso el día de hoy, en este culto de Domingo de Ramos, Dios nos deja una palabra de mucha responsabilidad. 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto, ¿no? ¿Qué dice? No os alabo. Así es de que esto es muy importante, hermanos. El segundo propósito de la cena del Señor es una comunión con Dios y con nuestros hermanos en paz. Vamos sobre el final. El tercer aspecto o el tercer propósito de la cena del Señor es una esperanza, un propósito eterno. Primero a los Corintios 11:26. Cuando la iglesia participa de la cena del Señor, no solamente está mirando hacia atrás, haciendo memoria de lo que Dios hizo, también hacemos memoria o también hacemos una reflexión interna de nuestros corazones, cómo estamos con el Señor. Por eso cuando estamos en la cena del Señor, hacemos un momento de oración para estar en paz con el Creador. Y si en ese momento hay que aclarar algo con nuestros hermanos, vamos y ponemos en paz nuestra relación con nuestros hermanos. El siguiente aspecto, 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, que Dios Jesús le dio un valor eterno, y viviereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué dice? Es decir, cuando participamos de la cena del Señor, estamos teniendo esperanza en el futuro. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos teniendo esperanza que nuestros cuerpos, el día que muramos, no quedarán en un cementerio, sino que después de que estemos en el cementerio, nuestra alma estará con nuestro Creador. Y esa es la esperanza de la cena del Señor. Estamos recordando que aunque estamos en esta vida, en esta tierra, y que estamos envejeciendo, el día que partamos de aquí, estaremos un día con el Señor.
tenemos esperanza. Por eso Jesús dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él, ¿qué venga? Hasta que Él venga. Es decir, nuestro futuro tiene esperanza. Y eso es lo que es la cena del Señor, hermanos. Miremos hacia atrás con gratitud el sacrificio de Cristo. Miremos hacia adentro con humildad cómo Dios restaura nuestras vidas a la imagen de Cristo. Miremos hacia adelante con esperanza que Cristo viene por nosotros y tenemos con Él la certeza de estar por la eternidad. Eso es la cena del Señor. Por eso participamos nosotros y el día de hoy celebramos que Jesucristo está con nosotros. Mientras llega el momento de nuestra partida de esta tierra y tengamos la bendición de participar de la cena del Señor, celebramos que nuestro futuro tiene esperanza en Cristo Jesús. Mateo 26, 29. Mateo 26, versículo 29. Después de que Jesús instituye la cena del Señor, que es lo que encontramos aquí, vamos a leer el 26 para entender. ¿Ya lo tiene? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. No significa que eso se transforma en el cuerpo de Cristo, no. Representa y le da un valor en su cuerpo. ¿Cómo quedó el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario? Todo golpeado, desquebrajado. Y dice el 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? Es decir, cuando celebramos la cena del Señor, recordamos que nuestros pecados fueron limpiados con la sangre de Cristo, su vida por la nuestra. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Me ayuda a leer? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, Jesús nos dice que esta cena, este pacto será, y lo tendremos un día con Él cuando partamos de esta tierra. Amén. Hermanos, esta mañana esto es lo que Dios deja a usted y a mí como iglesia en este lugar. ¿Por qué celebramos lo que vamos a celebrar? Vamos a hacerlo con gozo, con amor, con temor y respeto. ¿Quién participa de la cena del Señor? Aquellas hermanas y hermanos que son bautizados, que le han entregado su vida a Cristo, que están en paz con su Creador y están en paz con su prójimo. Ellos participan de la cena del Señor. Y nos toca a nosotros, la generación adulta, enseñarle a la generación joven de cómo participar de la cena del Señor. Y mientras participamos nosotros, los que no lo hacen están sentados con solemnidad, con respeto, porque estamos en comunión con nuestro Dios.